Tremenda bomba informativa se acaba de poner en la mesa en las últimas horas. Elon Musk acaba de cerrar, al menos por ahora, una de las puertas que Ucrania necesita para golpear a Rusia con mayor profundidad. Y detrás de esta decisión hay algo mucho más importante que una simple cuestión tecnológica. Porque según una revelación de The Atlantic, Musk se estaría negando a permitir que Ucrania utilice Starlink como apoyo para atacar objetivos militares dentro del territorio ruso. Pero la verdadera razón de su negativa podría ser todavía más controvertida. Musk considera que ha llegado el momento de que Ucrania llegue a un acuerdo de paz con Rusia, y esta postura podría tener consecuencias enormes para la guerra. Porque mientras Rusia continúa lanzando misiles y drones contra ciudades ucranianas, Ucrania está intentando conseguir las herramientas necesarias para atacar precisamente las plataformas desde las que producen esos ataques. Y aquí aparece Starlink. La red de satélites operadas por SpaceX se ha convertido, desde el comienzo de la invasión, en una pieza fundamental para las comunicaciones ucranianas. Pero ahora Kiev quiere utilizar esa capacidad de una manera mucho más ofensiva. Según The Atlantic, Volodymyr Zelensky habría pedido a Donald Trump que interceda ante Elon Musk para permitir que Starlink pudiera utilizarse como guía en ataques contra las baterías de misiles rusas que están atacando Kiev y otras ciudades ucranianas. La petición era especialmente importante por un motivo. Ucrania no estaría hablando simplemente de atacar objetivos alejados del frente. Estaría intentando localizar y golpear los sistemas que permiten a Rusia lanzar ataques contra el territorio ucraniano, es decir, atacar la fuente del ataque. Y ahí es donde la situación se complica, porque Trump no habría dado una respuesta clara a la petición de Zelensky, y mientras Washington mantiene sus dudas, Kiev habría intentado abrir otra vía directamente con Musk. Desde que dejó el cargo del ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, habría tratado de contactar con el propietario de SpaceX a través de canales informales. El objetivo era conseguir que Musk cambiara de posición, pero de momento no lo ha conseguido. Uno de los colaboradores cercanos de Fedorov fue tajante: no existe todavía ninguna decisión positiva. Y entonces aparece la frase que explica todo este conflicto. Según otro de los colaboradores citados por The Atlantic, Musk continúa hablando con Fedorov sobre el riesgo de que Rusia interprete estos ataques como una nueva escalada. Y según ese mismo asociado, Musk repite constantemente una idea: es hora de cerrar un acuerdo. Y aquí está el verdadero choque de posiciones. Para Ucrania, permitir que Rusia pueda atacar ciudades ucranianas mientras se limita la capacidad de Kiev para golpear las plataformas militares responsables de esos ataques significa aceptar una guerra profundamente desequilibrada. Para Musk, en cambio, aumentar la capacidad ucraniana de atacar objetivos dentro de Rusia podría provocar una escalada todavía mayor. Y esa diferencia de visión coloca a Starlink en el centro de una discusión que va mucho más allá de Internet. Porque estamos hablando de una infraestructura espacial privada que puede tener una enorme importancia militar. Y eso plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto una empresa privada puede determinar qué operaciones militares pueden realizar un país que está luchando por su supervivencia? Pero lo más importante todavía está por llegar, porque Ucrania no está pidiendo solamente más capacidad para atacar, también necesita desesperadamente más capacidad para defenderse. Y ahí vuelve a aparecer Donald Trump. Según la información citada en esta noticia, Zelensky habría pedido a Trump cientos de interceptores Patriot adicionales antes del próximo invierno. La respuesta, según se informó, habría sido negativa. Y esto es especialmente relevante porque los sistemas Patriot son una de las principales herramientas de Ucrania para proteger sus ciudades frente a los ataques rusos. Mientras Rusia intenta mantener su campaña de bombardeos, Kiev necesita interceptores para impedir que los misiles lleguen a sus objetivos. Pero si los interceptores son insuficientes, Ucrania queda ante un dilema. Tiene que gastar sus recursos defensivos mientras intenta encontrar formas de destruir las plataformas rusas que lanzan estos ataques.
Y aquí es donde la negativa de Musk adquiere todavía más importancia, porque Starlink no sería simplemente una cuestión de comunicaciones. En el escenario planteado por Kiev podría ayudar a proporcionar la conectividad necesaria para determinadas operaciones militares. Y si Musk mantiene su negativa, Ucrania pierde una herramienta que considera potencialmente útil para atacar determinados objetivos dentro de Rusia. Pero la historia no termina ahí, porque el propio Fedorov confirmó este pasado 6 de agosto que las conversaciones con Musk continúan. Eso significa que Kiev todavía no ha abandonado la posibilidad de conseguir un cambio de posición. Y el objetivo sería especialmente ambicioso. Según las informaciones publicadas, entre los objetivos considerados estarían incluso lanzadores de misiles balísticos rusos. Y eso explica por qué la cuestión resulta tan sensible. Si Ucrania pudiera atacar directamente algunos de esos sistemas antes de que disparen contra ciudades ucranianas, podría reducir parte de la amenaza. Pero Moscú podría interpretar esos ataques como una escalada, y precisamente ese es el argumento que Musk estaría planteando. El problema para Ucrania es que Rusia ya está atacando territorio ucraniano de forma sistemática. Por eso, desde la perspectiva de Kiev, esperar mientras las plataformas rusas continúan lanzando misiles también tiene un coste. Y cada vez que una ciudad ucraniana es alcanzada, vuelve a aparecer la misma pregunta: ¿hasta dónde puede llegar Ucrania para defenderse? Esta discusión también demuestra algo que a menudo queda oculto detrás de las grandes declaraciones políticas. La guerra no depende únicamente de tanques, misiles o soldados. También depende de satélites, comunicaciones, sistemas de navegación, inteligencia y tecnología. Y cuando una parte de esa infraestructura está controlada por empresas privadas, sus propietarios pueden terminar teniendo una influencia extraordinaria sobre el campo de batalla. El caso de Musk es probablemente uno de los ejemplos más evidentes, porque una decisión empresarial puede terminar teniendo consecuencias militares, y una negativa de una persona puede modificar las opciones de un Estado que está luchando contra una invasión. Mientras tanto, Ucrania sigue intentando convencer a sus aliados de que necesita más capacidad para defenderse y también para atacar las infraestructuras militares rusas responsables de los bombardeos. Trump, por su parte, mantiene una posición mucho más prudente respecto a determinadas armas. Ya durante una reunión pública con Zelensky al margen de la cumbre de la OTAN del 8 de julio, Trump afirmó que Estados Unidos permitiría a Ucrania fabricar sistemas Patriot, pero posteriormente matizó esa posibilidad y afirmó que todavía no había dado una decisión definitiva sobre permitir la producción de misiles interceptores Patriot por parte de Ucrania. Y añadió que Estados Unidos debía ser, según sus palabras, un poco cauteloso. Para Kiev esa cautela puede resultar extremadamente difícil de aceptar, porque Ucrania no está hablando de un conflicto hipotético, está intentando prepararse para los próximos ataques rusos, y el invierno vuelve a aparecer como una fecha crítica. Si Rusia mantiene su capacidad de lanzar misiles y drones contra la infraestructura ucraniana, Ucrania necesitará suficientes sistemas de defensa para proteger sus ciudades, pero también necesitará encontrar maneras de reducir la capacidad rusa para lanzar esos ataques. Y ahí se encuentra la contradicción. Musk teme que permitir una mayor capacidad ofensiva ucraniana provoque una escalada. Ucrania, por el contrario, considera que no responder con suficiente fuerza para permitir que Rusia continúe atacando prácticamente sin asumir el mismo nivel de riesgo. Y mientras ambos planteamientos chocan, la guerra continúa. Por eso la cuestión de Starlink es mucho más importante de lo que podría parecer a primera vista. No estamos hablando simplemente de si Ucrania puede utilizar una determinada conexión a Internet. Estamos hablando de quién controla una de las herramientas tecnológicas que puede influir en la capacidad de militares de un país en guerra, y sobre todo de quién decide cuándo una guerra debe terminar. Musk parece creer que ha llegado el momento de cerrar un acuerdo, pero para Ucrania la pregunta fundamental es otra. ¿Un acuerdo ahora significaría una paz real o simplemente una pausa que permitiría a Rusia mantener sus capacidades y volver a atacar más adelante?
Esa es precisamente la tensión que permanece abierta, porque mientras más mantiene su negativa, Fedorov continúa intentando convencerlo. Mientras Trump mantiene dudas sobre determinadas armas, Ucrania sigue pidiendo más sistemas de defensa. Y mientras tanto, Rusia continúa disponiendo de misiles capaces de alcanzar ciudades ucranianas. La batalla, por tanto, ya no se libra únicamente en las trincheras, también se libra en Washington, se libra en los despachos, se libra alrededor de los satélites y se libra en las decisiones de personas que pueden tener en sus manos herramientas capaces de cambiar el equilibrio de la guerra. Y quizá esa sea la parte más inquietante de toda esta historia, porque en esta guerra el futuro de una operación militar puede depender no solamente de lo que decida un presidente o un general, también puede depender de lo que decida el propietario de una empresa tecnológica. Y mientras Ucrania intenta conseguir las herramientas necesarias para defenderse y golpear las capacidades militares rusas, Elon Musk mantiene la misma posición, que ha llegado el momento de cerrar un acuerdo. La gran incógnita ahora es si Kiev conseguirá convencerlo de lo contrario, porque si esa puerta permanece cerrada, Ucrania tendrá que buscar otras alternativas. Y si finalmente se abre, la pregunta será todavía más delicada. ¿Hasta dónde estará dispuesto Occidente a permitir que Ucrania lleve la guerra contra las capacidades militares rusas antes de considerar que se ha cruzado una línea de escalada? La respuesta a esa pregunta podría marcar una de las próximas grandes fases de esta guerra. Bueno, señores, tremendo. Vamos a ver, lo que estamos viendo por parte de Estados Unidos, sea Donald Trump, sea Elon Musk, es una traición en toda regla. Porque lo que no puedes hacer es a los ucranianos atarlos de pies y manos. Primero dices que van a fabricar los Patriot, ahora dices, bueno, que lo tenemos que pensar. Luego que bueno, que es que Ucrania pueda utilizar esta tecnología de Starlink, es que bueno. Pero es que vamos a ver, es que la gente se ha olvidado de que Rusia está atacando a un país brutalmente que ha utilizado los medios más macabros para hacer daño a los ucranianos, para masacrar a la población ucraniana. Y ahora dice que bueno, que es que no quieren ayudar tanto a los ucranianos por miedo a que haya una escalada. ¿Pero miedo de qué? Pero que esta gente se tiene que defender, que los ucranianos tienen el derecho de tener recursos para poder defenderse de sus atacantes. A mí es que me parece una vergüenza tremenda que todavía, después de casi 5 años de guerra, que todavía el señor Trump se está cuestionando a ver si ayudamos más o ayudamos menos a Ucrania, que lo de Elon Musk también, otro que no sabe qué hacer y tal, pero que la gente no puede esperar, que estamos hablando de que hay millones de vidas en peligro, que estamos en manos de estos invasores. Y al final, señores, estas indecisiones de Donald Trump y estas indecisiones de Elon Musk están favoreciendo a Rusia. Porque al final los perjudicados son los ucranianos y hay una serie de recursos que se podrían utilizar perfectamente y se sabe y no se están utilizando porque tanto Donald Trump como Musk están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Yo sinceramente me parece algo que es una locura. Y bueno, ¿qué pensáis vosotros de todo esto? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.